Hola, disfrutones. ¡Hola! Estamos en Morella, en Castellón. Es uno de los pueblos más bonitos de España y está nominado a ser Patrimonio de la Humanidad. Es una auténtica joya. Aquí detrás tenéis las Torres de San Miguel y en medio la Puerta de San Miguel. Es sin duda uno de los sitios más característicos de Morella. Está toda rodeada por una muralla y esta es una de las 7 puertas que tiene. De hecho, la muralla son 2 kilómetros y merece mucho la pena que hagáis el paseo de ronda que lo recorre. Si venís con niños, podéis entrar en las torres, que hay una especie de atracción y te puedes vestir de trajes de época y tal, es muy chulo. No os volváis locos intentando averiguar cómo se sube al castillo. La única forma de subir es a través del convento de San Francesc. En el convento podéis ver la pintura de la Danza de la Muerte, que es una de las muestras más antiguas del arte macabro español. Lo que podéis ver es un montón de figuras que representan diferentes estamentos, el clero, plebeyos, incluso una prostituta, que danzan todos alrededor de la muerte. ¿Por qué? Pues porque la muerte, amigos, no perdona a nadie. We may have it all. Como veis, el castillo aprovecha la montaña y la roca para adaptarse a ella. En muchos momentos no sabes si la piedra es del castillo o es de la montaña. Full of mixed with tea. El castillo de Morella es una de las fortalezas más imponentes del Mediterráneo. La construyeron los árabes en tiempos del gran rey Abderramán III y hasta bien entrado el siglo XX ha estado en funcionamiento. Como podréis ver, está encima de una roca. Esto tenía que ser prácticamente inexpugnable. De hecho, el Cid 3 veces intentó conquistarlo y no pudo. We are happy most of the time. Morella fue un enclave fundamental y estratégico. Está entre medias de Cataluña, Aragón y Valencia. Además está muy cerca del delta del Ebro, muy cerca del Mediterráneo y de ahí que este castillo fuera tan importante. And we get along better than fine. Left and right we braid. Entramos en la calle de los Porches, que es la calle principal de Morella, en la que encontraréis pues todos los bares, restaurantes, las tiendas. Tiene un montón de vida. Easy. La calle de los Porches obviamente se llama así porque está porticada por ambos lados. Es súper bonita. Este señor es Julián García Gisbert, que es el precursor de la industria textil aquí en Morella. Son muy típicas y muy características las mantas morellanas, como la que lleva el señor Julián. Disfrutonas. Me he comprado este jersey tan chulo que es de elaboración y diseño propio de aquí, de esta tienda de Morella. ¿Ventajas? Pues que es muy difícil que me encuentre alguien con el mismo jersey. Y luego otra, pues que nos aseguramos que estamos apoyando el negocio local. Ya sabéis que nos encanta el queso y hemos entrado aquí en la casa del formatge. Los quesos más típicos de aquí son los de oveja y los de cabra. Es muy típico el tronchón porque se hace en un molde especial y tiene una forma muy característica. Vinos de Castellón, en este caso este se llama 86. Nos ha gustado por la mezcla que tienen de tempranillo con cabernet y está muy bueno. Solomillo con foie y trufa. Si os gusta la carne, la tenéis que pedir porque es muy típico de esta zona, tanto la ternera como el cordero. Cuajada morellana. Me han dicho que no le pongamos miel ni nada porque ya es dulce. Es verdad, qué buena. Una de las joyas de Morella es la Basílica de Santa María la Mayor. Es gótico, renacentista. Toda la parte del frente, la puerta es espectacular. We are happy most of the time. And we get along better than fine. Left and right we braid. Through the ups and downs we sway. Disfrutones, hemos tenido la gran suerte
suerte de encontrarnos de forma fortuita con este señor maravilloso, el señor Ernesto Blanch, que es descendiente de la famosa familia aquí en Morella de los Piqué, una de las casas tan preciosas nobiliarias, que la tiene todavía la familia porque perteneció pues a sus antepasados. Y tiene 300 años construida. Debe ser difícil calentar estas casas antiguas, ¿no? Calienta solo, la casa está siempre a la misma temperatura. Fijaros el grosor que tienen los muros. Sí. De metro y pico llegan hasta el tejado. O sea que es como una cueva, mantiene la temperatura. Claro, la En temperatura invierno igual. parece que haya calefacción y en verano, que hace calor en la calle, entras aquí y se está fresquito. Y si está fresquito. Que las hacían con mucha más cabeza de los de ahora. Nos explicaba una cosa muy curiosa de la puerta, que la aldaba está a una altura que dices, madre mía, pero si es que esto no hay brazo que llegue a la aldaba. Y era porque, claro, aquí entraban directamente con los caballos. Sin bajar del caballo, se tocaba la puerta, abrían y pasaban a la cuadra que está aquí. Claro, la cuadra que está aquí, que es donde está la herradura. Esto es el reloj de sol más grande que hay en España. Pues nada, desde su casa no le hace falta reloj porque lo puede ver el reloj de sol directamente, Si hace sol, desde un balcón. Yo digo que soy el relojero. Chicos, qué lujo conocer a alguien tan orgulloso de su pueblo, de su historia y de su legado. Soy muy fan del señor Ernesto, mucho. Hemos elegido el hotel del Cardenal Ramo. Lo hemos hecho porque está en la calle principal. Es una casa nobiliaria del siglo XVI, son 3 estrellas, pero que podría ser algo más, porque las habitaciones son súper grandes. Disfrutones, vamos a cenar algo en el restaurante Vinatea, que es uno de los recomendados por Guía Michelin. Pues aquí estamos con Ángela. ¿Qué basáis vuestra cocina? La basamos mucho con productos locales. Trabajamos mucho las carnes, ya que estamos en la montaña. Los quesos también son muy importantes, del terruño. No kilómetro cero, pero casi. Por ejemplo, los de la huerta de Benicarló pues están a 60 kilómetros, está aquí al lado. Eso está al lado, no es cero, pero vamos, está al ladito. Todo productos muy de aquí. Mirad, esto es aceite picual de aquí, de la zona de la Sierra de Morella, pero es que mirad por favor qué color tiene, si es que es totalmente verde. Una cosa muy típica que tenéis que probar cuando vengáis aquí, las croquetas morellanas que están hechas con oblea, que casi parecen, más que una croqueta, una empanadilla. Vamos a continuar con el langostino de vinagre. En Vinatea lo hacen curado con sal durante 10 horas y con una mostaza de curry. Que sepáis que este langostino le llaman el republicano porque justo al final de la colita tienen un color morado. El revuelto de alcachofas de Benicarló. Pues acabamos, pero hay que poner un buen broche final. Sorbete de albahaca, que lo que lleva por aquí debajo es pimiento habanero, o sea que estará un poco picantito, mirad. Y por otro lado algo más goloso, que es la cheesecake con coco. Cosas extrañas que te suceden en España. Estamos en Morella, como sabéis. Pues ahora veréis lo que tenemos ahí detrás, ni más ni menos que una fiesta de sevillanas, una especie de feria de abril. Mira, mira, mira. Bueno, pues ya nos íbamos de Morella, pero vamos a hacer una última parada porque yendo por la carretera, que además es muy bonita porque está así metida como entre barrancos y bosques y demás, hemos visto el santuario de la Virgen de la Balma. Está metido en unas cuevas, ahora veréis, a lo alto de la montaña. La iglesia, de hecho, está encajada entre las rocas. Se dice que a este santuario traían para curarlas a las mujeres endemoniadas que decían que en realidad era de las que sufrían de epilepsia. Es curioso que solo estuvieran endemoniadas ellas, ¿no? O sea, ¿los tíos no tenían epilepsia o qué? No, el diablo solo se metía en el cuerpo de las mujeres, es así. Es un centro de peregrinaciones muy famoso en esta zona. Este santuario tiene también restaurante y hospedería. Si os planteáis una noche muy tranquila y descansar, puede ser una buena opción. Bueno, disfrútenles, pues
Pues ahora sí que sí, emprendemos el camino de vuelta. No olvidéis mandadnos un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com. Nos decís cuál es vuestro pueblo, por qué creéis que es interesante que vayamos y prometemos ir a verlo. Y si es con vosotros como embajadores, pues muchísimo mejor. Y practicad el slow driving, que si no hubiera sido por eso, si no nos hubiéramos metido por carreteritas más secundarias, pues mira, no hubiéramos descubierto este sitio, ¿verdad? ¿Es verdad? Ya sabéis que nos podéis encontrar en todos nuestros perfiles sociales, que estamos en todos, y en nuestra web donde colgamos un montón de información sobre los viajes. Por cierto, si os animáis a venir a Morella o a cualquiera de los destinos que tenemos vídeos en la web y en el canal de YouTube, decírnoslo, que nos haría un montón de ilusión. Decirnos, oye, pues nos ha gustado visitar lo que habéis visitado, ir a tal restaurante. Anda, porfa. Os esperamos con una nueva aventura en Viajando a Nuestro Aire. ¡Adiós! Adiós.